Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a todas las personas que estáis viéndonos, gracias a Abbott y bienvenidos a este webinar en el que vamos a estar hablando de sensores de glucosa intersticial y diabetes tipo 2. Están con nosotros José Manuel García, presidente de la Federación Gallega de Asociaciones de Personas con Diabetes. ¿Qué tal? Hola, Celia. Muy bien. Y Javier Ortega, miembro de la Fundación Red GEDAS, miembro del Grupo de Atención Primaria de la Sociedad Española de Diabetes y colaborador habitual de FERE. Entonces, bueno, para empezar, vamos a empezar hablando de lo básico, de en qué consisten estos sistemas, en qué se basa esta tecnología. Así que, Javier, no sé si nos puedes explicar un poco qué es la glucosa intersticial, en qué se diferencia de la glucosa en sangre y cómo funciona el proceso de medición. Hola Celia, muchísimas gracias por invitarme a este webinar y colaborar aquí con Fede. Siempre estoy dispuesto a ello. Y por supuesto aquí al lado de mi amigo José Manuel, que están luchando muchísimo por el bienestar de las personas con diabetes, ¿no? Yo tengo diabetes también desde hace muchos años y por eso estoy implicado en la colaboración siempre con Fede, con la Fundación para la Salud, en fin, en todos los estamentos que se dedican a mejorar la vida de las personas con diabetes. El tema de la medición de la glucosa en el líquido intersticial es un enfoque más reciente que lo que hace es, pues como hemos dicho, es ver qué glucosa se tiene en este líquido. ¿Qué es el líquido intersticial? Pues es un líquido que rodea a las células. Siempre, yo creo que todos conocemos que lo que hace la insulina es que mete la glucosa que está en la sangre, la mete en la célula, ¿no? Y para eso se necesita insulina, y porque es una persona con diabetes tipo 1 que no tiene insulina, se tiene que pinchar porque si no su metabolismo, la glucosa es como la gasolina del cuerpo que utiliza la célula, pues no funcionaría. Bueno, pues alrededor de las células hay un líquido que es el líquido intersticial y se puede perfectamente ver qué glucosa se tiene en ese líquido intersticial, ¿no? Para ello se coloca generalmente un sensor que está en la piel y con un dispositivo que está debajo de la piel y está monitorizando continuamente los niveles de glucosa, ¿no? Algunos dispositivos tienen un transmisor que envía los datos de glucosa a un receptor, a un aparato que es un receptor o a una aplicación de un teléfono móvil y donde se pueden observar y analizar esos datos que se dan. ¿Qué diferencias hay con la glucosa en sangre? Bueno, son algo parecido, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que es una monitorización continua de glucosa, ¿eh? Lo que ofrecen sobre todo es la ventaja de dar datos continuos de lo que está pasando en la vida de una persona. Entonces, estamos comparando los perfiles de glucemia que hacíamos de 6 puntos, por ejemplo, antes de desayuno, comida y cena y después de las comidas, que serían 6 fotografías de un día, los comparamos con lo que es una determinación por cada minuto, lo que supone 1.440 determinaciones de glucosa intersticial al día. Es decir, es comparar 6 fotografías con una película de las 24 horas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un medio distinto, no es la glucosa sanguínea, ¿no? Y el problema principal que hay es que hay como un retraso de los datos, ¿no? Un retraso de los valores de la glucosa, es lo que llamamos decalaje, ¿no? Que puede estimarse en 5, 10, incluso hasta 20 minutos. Siempre que explicamos esto, tenemos que pensar en un tren. Si nosotros pensamos que la glucemia, es decir, la glucosa en la sangre, es el vagón inicial o la locomotora y la glucosa, la glucosa intersticial es el último vagón, si pensamos que el tren va por una vía plana completamente, los valores son muy parecidos, porque digamos que lo que están registrando los dos es exactamente lo mismo. Pero si el tren sube una colina y luego empieza a bajar, evidentemente cuando está en la parte de arriba la locomotora tiene una glucosa más alta que el último vagón, que sería la glucosa intersticial, que la tiene más baja, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamamos decalaje. Y luego cuando ya ha bajado la colina, pues resulta que la glucosa sanguínea estará más baja y la glucosa intersticial estará más alta, ¿no? Entonces tenemos que tener esto en cuenta y es importante, los sistemas van mejorando y esto es
un problema que se tiene, pero que evidentemente cuando uno utiliza un sistema de monitorización flash de glucosa o de monitorización continua de glucosa, pues va aprendiendo sobre este decalaje y tomar medidas. ¿Por qué? Pues porque predicen tendencias, estos sistemas predicen tendencias y nos tienen una flecha que nos está diciendo que esa glucosa intersticial está subiendo, está estabilizada o está bajando, ¿no? Luego, es importante saber que tienen menos influencias de variables externas. Si nosotros nos ponemos una insulina rápida, si nosotros hacemos un ejercicio extremo, si tenemos una ingesta grande de hidrato de carbono rápido, esto varía menos que la glucemia, o sea, la glucosa en la sangre, ¿de acuerdo? Entonces se afectan menos por los factores externos. Luego, también es importante saber que es más precisa que la hemoglobina glicosilada. Yo creo que todos conocemos lo que es la hemoglobina glicosilada, el valor medio de nuestras glucosas de los últimos 3-4 meses, pero sin embargo, la hemoglobina glicosilada no nos informa sobre la variabilidad de la glucemia, si la glucosa nos sube mucho, o sea, las excursiones hiperglucémicas, y si también las excursiones hipoglucémicas, si nos bajan mucho. Porque dos personas con la misma hemoglobina glicosilada, por ejemplo 7, pueden tener perfiles glucémicos, variabilidad completamente distinta y riesgo de hipoglucemias muy diferentes. Otra de las ventajas es que es un método menos invasivo porque no tienes que pincharte los dedos, ¿eh? Muchas de las personas que se pinchan insulina y se hacen glucemias capilares se quejan mucho más de las glucemias capilares que de poner la insulina, porque las yemas de los dedos es de las partes del organismo que son más sensibles, ¿no? Se necesita generalmente un dispositivo externo que es el sensor que nos va a determinar nuestra glucosa intersticial. Es importante que sepamos que calcula la variabilidad de la glucémica, esas excursiones, tanto hiper como hipoglucémicas. Cuanto menos variabilidad, mucho mejor, el paciente está más controlado. También, por supuesto, tienen alertas y alarmas que nos van a avisar de cuando las cosas no van bien. Y otra ventaja es que muchos de ellos interactúan con los sistemas de infusión subcutánea continua de insulina, es decir, interaccionan con las bombas de insulina, ¿no? Y esto es un aspecto que se ha mejorado mucho en los últimos años. Por lo tanto, para terminar, en conclusión, tanto la medición de glucosa capilar como la medición en líquido intersticial son herramientas muy valiosas para el manejo de la diabetes. Y entonces la elección de uno u otro sistema va a depender de distintos factores y de preferencias tanto del facultativo, del médico o del personal de enfermería y también, por supuesto, del usuario, del paciente que los busca. Mm, Muy interesante. Y José, desde la perspectiva de los pacientes, ¿cómo lo ves? ¿Qué cambios puede aportar el uso de estos sensores en el día a día con respecto al uso de los otros sistemas? Pues bueno, yo creo que el cambio es radical, ¿sabes? No es un cambio, un pequeño cambio. Lo primero que te va a ayudar a saber de verdad cómo funciona tu diabetes en ti, porque como decía Javier, haciéndote 6 pinchazos al día, solo tienes 6 puntos de referencia, que son antes de desayunar, después de desayunar, antes de comer, después de comer, pero ¿y el resto del día? ¿Y por la noche? Todo eso no se sabía. Cuando la gente no tenía acceso a estos sistemas de monitorización, tenían, pues eso, como si estuvieses viendo una película y de la película, pues solo puedes ver 6 fragmentos al día. De esta forma, cuando llega el día siguiente, puedes ver todo lo que ha pasado el día anterior. Sabes si esa comida que comiste que te parecía que era genial, que era muy sana y que te iba muy bien para tu diabetes, resulta que te das cuenta que sí, que no subió mucho al principio, pero que después toda la tarde estuviste altísimo, porque no te dabas cuenta que la pasta, aunque sea una ensalada, pues te subía y estabas con los hidratos y con la glucosa altísima todo el día. Entonces, para empezar eso, después, incluso, aunque es una desgracia decirlo, eh, se sustituye una cosa que es muy importante, que nos falta, que es formación. Muchísima gente tiene diabetes y su médico, Javier lo sabe, no tiene tiempo o no, bueno, hay médicos, tiempo no tiene ninguno, pero hay algunos que tienen suerte y pueden dedicarle un tiempo más a su paciente y otros no, que no tienen formación. Entonces ellos tienen su diabetes, se pinchan, ven que están altos, pero no tienen ni idea, pues ni de cómo comer para no estar tan alto, cómo le afecta el ejercicio a su diabetes y a la medicación que le han dado. Todo eso no lo saben.
Primero porque no han tenido formación, que es lo más importante, que es lo que pedimos siempre las asociaciones y las federaciones. Pedimos formación para el paciente. Gracias al sensor se suple un poco eso. No quiero decir que tendría que sustituirla. Lo que tendrías que tener es formación y después un sensor. Pero bueno, muchas veces llega el momento dado y dices tú, bueno, yo formación no tengo, pero tengo todas las lecturas de mi sensor. Sé que cuando voy a caminar y tengo una comida muy copiosa, pues me baja menos la glucosa. Si la tengo menos copiosa, pues me baja más. Entonces, es una serie de documentación que tienes tú ahí que te ayuda un poco a algo que tú no sabías cómo funcionaba. Y sobre Ujú. todo, le ayuda a tu médico también a saber cuál es tu problema. Porque muchas veces la gente cree que hace todas las cosas muy bien y resulta que las hace muy mal. Y después resulta que también su médico algunas veces cree que la medicación que te ha dado es la perfecta, porque claro, él solo tiene esos momentos que tú te tomas las funciones, que no siempre, que por desgracia, como todo el mundo sabe, cada día dan menos tiras. Entonces, es muy difícil que alguien tenga 6 tiras diarias para poder mirarse todo el día a ver cómo está durante una temporada. Entonces, claro, si tienes un sensor, tienes una medición total y tu médico con tu medición y con su medicación es capaz de arreglarte casi seguro. Por eso es Ujú. importantísimo, para nosotros es importante. Pero ya no solo da igual que tengas una diabetes con tus pautas de insulina, es que una persona que tenga diabetes necesita una temporada por lo menos para conocer cómo funciona su cuerpo, lo que come, cómo se mueve, un sistema de monitorización de glucosa. Ujú. Desde luego, pues yo creo que los dos habéis dado claves muy importantes. Habéis hablado de control, de precisión, de formación y ahora vamos a hablar de acceso. No sé, Javier, si nos puedes contar un poco para qué casos está cubierto desde el Sistema Nacional de Salud el uso de estos sensores y qué requisitos debe cumplir un paciente para que se le pueda prescribir, tanto paciente con diabetes tipo 1 como paciente con diabetes tipo 2. Bueno, en principio, todas las personas con diabetes tipo 1 tienen cubierto el uso de este tipo de sensores, es decir, no hay motivos suficientes para denegar el uso a pacientes, salvo bueno, pues que algunos son un poco desastre y es que ni siquiera saben manejar lo que es el lector o no saben manejar lo que es la aplicación del móvil o no quieren. Hay personas que no quieren, que hacen negación de su enfermedad y tampoco quieren ponerse, pero en principio todas personas con diabetes tipo 1 tienen derecho a utilizar este tipo de sensores. ¿Qué pasó en 2002, perdón, en 2022, el 28 de octubre? Pues que el Sistema Nacional de Salud, a través de la Dirección General de Salud y Farmacia, eh, hizo una resolución en la que se ampliaba el uso de sistemas a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Pero las condiciones eran que tenían que realizar terapia intensiva con insulina, es decir, tenían que estar con insulina lenta, con insulina basal y también con insulina rápida, con insulina prandial en cualquiera de sus modalidades o con bombas de insulina, porque también hay personas con diabetes tipo 2 que tienen bomba de insulina puesta, ¿no? Y otra condición, y esto es muy importante también, es que al menos tienen que requerir o requerían 6 punciones digitales al día. Es decir, como decía José Manuel, 6 pinchazos al día en los dedos y gastar 6 tiras diarias, con lo cual había una limitación. Es decir, para automonitorizarse la glucosa en sangre tenían que utilizar 6 tiras. Entonces las condiciones eran diabetes tipo 2 con terapia intensiva de insulina, insulina rápida, insulina lenta, en cualquiera de sus modalidades, o bomba de insulina, y que necesitaran al menos 6 tiras reactivas al día. ¿Qué pasó? Que dijeron que como pensaban que iba a haber mucho gasto y evidentemente pues el Ministerio el Sistema Nacional de Salud tiene que tirar y velar por los gastos, pues dijeron vamos a implantarlo poco. Y entonces en el segundo semestre del 2022 y en el primer semestre del 2023, estamos hablando del año pasado y de hace ya casi 2 años, pues primero dijeron que podíamos poner este tipo de sensores
a pacientes con déficit visual, con limitaciones funcionales, con discapacidad, deterioro cognitivo, dependencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que les impidiera hacerse las 6 glucemias capilares, ¿no? O que pudieran actuar ante una situación de hipoglucemia. También las personas con diabetes tipo 2 que tuvieran hipoglucemias graves, ¿no? Con un episodio más en los últimos 2 años, es decir, que hubieran requerido asistencia por una tercera persona. Dijeron que todas las personas con menos de 18 años también tenían derecho a ponerlo y las mujeres embarazadas con diabetes tipo 2 o que estaban programando un embarazo. Eso fue segundo semestre del 2022 y primer semestre del 23. Posteriormente también decía el decreto, esta resolución, que en el primer semestre del 2023 también podrían utilizarse en personas que tuvieran hipoglucemias desapercibidas o de repetición. ¿De acuerdo? Si tenían glucemias de menos de 70 miligramos por 100 y no tenían síntomas, pues tenían derecho, ¿no? Entonces, o repetían muchas veces hipoglucemias, pues tenían derecho a utilizarlo. Y aquellas personas que tenían profesiones de riesgo, que si tuvieran una hipoglucemia, pues podían tener un peligro para ellas o para terceras personas. Eso fue en el primer semestre del 2023. Y por último, en el segundo semestre del 2023, dijeron que aquellas personas que tuvieran procesos concomitantes, otras enfermedades de alta complejidad, enfermedades complejas, que hayan tenido enfermedades cardiovasculares o renales, o no sé, que su vida es compleja porque tiene eso, o tienen inestabilidad clínica, que no tienen estabilidad en sus procesos, y eso puede dificultar lo que es el control de las hipoglucemias, sobre todo, también tenían derecho. Y por último, a lo largo del 2024, para toda persona con diabetes tipo 2 que tuviera insulinoterapia en modalidad intensiva, basal más rápida y que necesitaran 6 tiras de glucemia capilar al día. Eso es lo que dice la legislación, la resolución del 28 de octubre del 2022, pero si quieres, Celia y José Manuel, yo creo que en el siguiente apartado podemos hablar un poco lo que es mi opinión y lo que yo creo que está pasando. Ujú. Sí, porque te iba a preguntar precisamente a José sobre esto desde la perspectiva de las asociaciones. ¿Qué os dicen? ¿Cuál es lo que os hacen llegar sobre este estado de la legislación actual? ¿Esto es suficiente? ¿Hay más demanda? No, hay muchísima más demanda que eso. Aparte de que es lo que hablábamos antes, que la mayor parte de la gente que tenga diabetes tipo 2 con borobasal no podían acceder a 6 tiras diarias. Entonces, si ya no podían acceder a 6 tiras diarias, ya no van a poder acceder al sensor. Pues no, sí que pueden acceder. Lo que pasa que es como dice Javier, hay unos plazos que manda el ministerio, pero después los plazos reales ni se parecen. Hay gente con tipo 1 en algunas partes de España que todavía le están empezando a dar los sensores ahora, este año, 2024. Aquí en Galicia se cree que hay un 11% de gente con diabetes tipo 1 que todavía no tiene el sensor puesto. Pero es verdad, como dice Javier, que hay algunos que no lo quieren, pero hay otros que es que como el centro hospitalario está muy lejos de donde vive él, pues él va a su médico de familia y como todavía desde allí no se le puede dar, pues no lo dan. Otras veces hay una enfermera educadora para un área sanitaria gigantesca y la pobre mujer no puede estar dando formación a miles a cientos de personas todos los días, es imposible. Entonces lleva su proceso y es un proceso muy lento. Claro, hay gente que está disfrutando porque al final el sensor no hablamos solo de la necesidad médica, es de la calidad de vida. ¿Sabes? Una persona que se tiene que pinchar 6 veces al día y ir siempre con todo su parafernalia absolutamente a todos los sitios, ¿sabes? Imagínate cuando estás en un horario de trabajo, o alguien que está colgado de un andamio, o alguien que está conduciendo un camión, parar 6 veces para mirar si estás bien o no, cuando hay un dispositivo electrónico que casi estamos al precio de las tiras, mm, ¿sabes? Diferenciar una diabetes de otra. Yo llego a un momento en que siempre hablamos con los pacientes y decimos que llega un momento en que el profesional médico es el que tiene que decir exactamente quién lo necesita y quién no, y no mirar si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Tiene diabetes? Sí. ¿Necesita ese sistema? Sí. ¿El paciente lo quiere? Sí. Pues adelante.
porque, Javier, desde la perspectiva también de como profesional sanitario, ¿estarías de acuerdo con lo que acaba de decir José o hay algún otro matiz? No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho José, como no podía ser de otra forma, pero yo creo que actualmente el reto más importante que tenemos los sanitarios, sobre todo los que trabajamos en atención primaria, y me refiero a médicos y enfermeras de familia y comunitarios, ¿no? Es recibir una formación adecuada sobre la aplicación, el uso de estos dispositivos, su funcionamiento y la obtención e interpretación de los numerosos datos e informes que podemos obtener en la consulta. Y esto se puede hacer de manera presencial porque la persona con diabetes va a la consulta, o puede ser por vía telemática sin la presencia del paciente, lo cual es una ventaja muy grande. Yo creo que en este sentido hay que destacar la importancia de difundir toda esta formación y conocimientos a través de todos los organismos institucionales del Sistema Nacional de Salud y de las comunidades autónomas, pero también de las asociaciones de pacientes, y por eso siempre hay que felicitar a FEDE por el interés que tiene en difundir los conocimientos y las últimas novedades que se producen en el campo de la diabetes. Y por supuesto todas las sociedades científicas que están involucradas en el control de la diabetes, la Sociedad Española de Diabetes, la Fundación Red GEDAPS, en la que yo soy coordinador aquí en Castilla y León, las sociedades de médicos de familia, como SENFIS, Emergen, SEN, las sociedades de enfermería, etcétera, etcétera, de educadores de diabetes, etcétera, etcétera. Todos tenemos que hacer el esfuerzo por difundir los conocimientos sobre estos sistemas, ¿no? Porque solo con la necesaria y adecuada formación podremos acompañar y aconsejar a los pacientes que utilizan estos dispositivos y conseguir los beneficios que se pueden obtener, ¿no? Se han hecho numerosos estudios en diabetes tipo 1, pero también numerosos estudios en diabetes tipo 2, ¿no? Sobre todo en personas tratadas con insulina en modalidad bolo basal, con insulinas mixtas o solamente con insulina basal, ¿no? Y lo que se ha comprobado con estos sistemas es que hay una mejora del control glucémico, por supuesto, con descenso de la hemoglobina glicosilada, ¿de acuerdo? Un 10% de mayor, es decir, si tú tienes un objetivo en rango un 10% mayor, eso significa bajar la hemoglobina glicosilada un 0,5%. ¿De acuerdo? Sabemos que lo que nos cuesta bajar medio punto de la hemoglobina glicosilada, pues subir solamente un 10% el tiempo en rango, entre 70 y 180 generalmente, eso significa medio punto de mejora de la hemoglobina glicosilada. Pero además estos estudios han demostrado que hay menos números de hipoglucemias, lo cual es muy importante. Además, hay menos complicaciones agudas y menos ingresos hospitalarios. Y, por supuesto, todo eso hace que se mejore la calidad de vida y que un usuario de estos sistemas tenga mayor satisfacción personal. Pero luego otro de los sistemas, y aquí estoy completamente de acuerdo con José Manuel, y es lo que decía en el apartado anterior, es la poca cobertura que hay con estos sistemas en las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas. Porque junto al desconocimiento de los profesionales, como hemos señalado, también está la resistencia de algunos servicios de salud, del Sistema Nacional de Salud, a la prescripción por los médicos de familia de estos dispositivos y sistemas. Siempre hacen referencia al incremento del coste que pudiera suponer la utilización, por lo que muchas veces no difunden la información que se tiene y, digamos, no nos alientan a que prescribamos estos sistemas, ¿no? Solamente los médicos de familia que estamos más familiarizados con la diabetes por temas personales o por interés profesional, pues luchamos más por la implantación y hacemos que se pongan en pacientes con diabetes tipo 2. Pero es que además es distinta la cobertura de los distintos dispositivos en unas comunidades autónomas y en otras, ¿no? Y yo creo que lo que hemos dicho antes, las sociedades científicas y todos los organismos que tengan que ver con la diabetes, tenemos que demostrar a los gestores de los servicios de salud el coste y la efectividad de estos sistemas, porque los beneficios que se pueden obtener son muchos. Y yo creo que merece la pena que hagamos un esfuerzo y que podamos
intentar quitar las trabas que se nos ponen, ¿no? Hay comunidades autónomas en que los médicos de familia podemos prescribir un sistema, pero en otros tenemos que remitirlos al endocrinólogo de referencia, aunque sea vía telemática, pues para que dé el visto bueno, ¿no? Todo esto viene controlado por las farmacias o del hospital o de atención primaria y miran el gasto a corto plazo, no la inversión a largo plazo, que es evitar las complicaciones que hemos dicho. Ujú. Como conclusión un poco, porque has tocado muchos temas muy diferentes, no sé cuál identificaríais vosotros que es la principal barrera para la prescripción de estos dispositivos. Si es una cuestión de meramente de recursos económicos, desigualdad territorial, formación al paciente en su uso, acompañamiento por parte de los profesionales sanitarios. No sé, José, qué piensas también o qué te hacen llegar las personas de la federación. Pues al final es que básicamente es lo que dice Javier. Eh, lo primero que la persona, cuando va a su médico, confía en que su médico le prescriba lo mejor, ¿vale? Entonces, una persona que no sabe nada de diabetes y que llega a su médico y su médico le pauta una serie de medicaciones, una serie de tal, y no puede recibir una formación adecuada, se va un poco para su casa diciendo, vale, este señor me dijo que tengo esto y ahora qué, que es que no como tartas, no como dulces, o es que puedo comer de todo menos tartas y dulces. No, eh, tú necesitas una referencia y hasta ahora la única referencia era cada cierto tiempo te pinchabas en el dedo, veías una cifra que no sabías si era buena o mala, pero la apuntabas en tu libretita y al cabo de 3 meses se lo llevabas a tu médico. Pero eran puntualmente, con un sensor de, con un sensor de glucosa. El sensor de glucosa cuando estás en 250 te pita y tú ya lo ves y ya te pone en rojo y ya te dice, mira, que estás en 250. Y aunque no sepas nada de diabetes, te das cuenta que el sensor te dice que lo que has comido o la medicación que tienes no es suficiente o lo que has comido te has pasado o que no haces suficiente ejercicio. Entonces, tú ya tienes una pequeña referencia que antes no tenías. Tú no sabías cómo estabas de noche. Había mucha gente que se acostaba y estaba muy bien, se levantaba por la mañana y decías que yo me levanto en 200 y solo he cenado una ensalada. Pues no sabes cómo estás por la noche, ahora sí. Entonces ahora sí que puedes ir a tu médico y decirle, mira, estos son mis datos, aquí pasa algo, o yo lo hago mal o tú lo haces mal, uno de los dos no lo estamos haciendo bien. Pero es que como dice Javier, de nada vale ponerle sensores a todo el mundo si después esa información no llega al sistema médico. El médico tiene tiempo para mirar cómo está esa persona, el médico o la enfermera, bueno, hablo del personal sanitario, eh, y que alguien interprete esos datos, porque muchos datos es muy bueno, pero muchos datos sin poder interpretarlos no valen para nada. Entonces, una vez que están interpretados esos datos, alguien tiene que decirle, mira, siéntate aquí, mira, parece que el problema que tienes es que o cenas muy fuerte, o no haces suficiente ejercicio, o vamos a intentar cambiar esta pauta porque tu sensor... Pero es que hasta ahora no había. Entonces, ¿qué problema también vemos nosotros para la implantación? Que no hay personal formado. Porque esto no es, o sea, poner un sensor de glucosa lo pone cualquiera, porque las instrucciones son básicas. Abres la caja, quitas una tapa, lo pones en el brazo, empujas y ya está. Conectarlo al móvil tampoco es que sea lo más fácil del mundo, pero bueno, o sea, difícil, quiero decir. Es fácil, pero si tienes a alguien que te lo explica, bien. Pero y después, porque no solo es ponerlo, hay que explicar una serie de cosas, hay que implantarlo dentro del sistema de salud, porque hoy hay una enfermera y hay un médico, y mañana hay otra enfermera y otro médico, mañana te cambias de sitio. Entonces, toda esa información tiene que estar en la red para que en cualquier momento tu médico, que igual tienes un problema bastante más grave del que tú crees, se lo pueda pasar al endocrino y decirle, oye, échale un ojo a los datos de este señor, porque mira, yo estoy haciendo esto y o él no me hace caso, o no funciona bien esto, o algo pasa. Ahora no pasa eso. Entonces, imaginaros que el 90% de las personas con diabetes son gente con diabetes tipo 2. Hasta ahora estaban ahí olvidadas. Ahora parece que ya entran en el mismo saco que todo el mundo, que es lo que tenía que ser desde el principio. No puede haber diferencia. Tiene que haber diferencia de tratamiento. No es lo mismo una persona con diabetes tipo 1 que tiene un tratamiento que una persona con diabetes tipo 2 que acaba de debutar en su enfermedad. Entonces, ahora que ya parece que podemos entrar, ahora nos falta personal en primaria, que es donde está la base de todo este problema y la base de esta solución. O sea, cuando primaria
esté formada y tenga acceso a poder poner los datos de todos los pacientes en el sistema, la diabetes va a recibir un buen golpe, pero para mejorarla, ¿sabes? Porque todo el mundo va a tener acceso a sus datos. Bueno, todo el mundo, quiero decir, los médicos y enfermeras van a poder tener acceso a tus datos. Va a estar gente formada que le va a poder explicar al paciente cuáles son sus problemas o ajustar esas medicaciones, porque ahora mismo es lo que hablaba antes con Javier. Yo llego a una consulta, ahora mismo, diabetes tipo 2, con una basal puesta, porque me ponen una basal y un par de metforminas al día. Llego a, bueno, un par de pastillas. Llego a junta de Javier y le digo, mira Javier, que es que tengo una glicada de 11. Y Javier no sabe de quién es la culpa. Javier no puede saber si es mi culpa que me hincho a comer o resulta que la medicación que tengo yo no es necesaria, porque él no tiene ningún dato. Cuando tengamos un sensor puesto, Javier me va a poder decir, oye, pues mira, parece que el problema es este, parece que el problema es este, y la vida va a cambiar, es como dice Javier. No, no solo a corto plazo, que mi calidad de vida va a ganar mucho. A largo plazo, el sistema de salud se va a ahorrar miles de millones. No estoy hablando de cientos, miles, porque es que cualquier persona, eh, tú hablas con cualquier grupo científico de profesionales y te dicen que lo más importante cuando alguien debuta en diabetes es que desde en el primer 6 o 7 meses se tenga un buen control, se tenga una buena formación y se sepa cuál es el problema del paciente para que tenga muchísimos años sin ninguna complicación. Si ahora mismo estamos tardando 4, 5, 6 años, ¿sabes? Y de otra forma lo podemos hacer en 6 meses, ya cae de cajón que vamos a ahorrar dinero. Porque una persona que desde el principio tenga un buen control sobre su diabetes, seguramente llegue hasta la vejez con apenas ninguno o sin ningún problema. Ahora mismo, la gente que tiene un mal control de la diabetes está generando miles y cientos de miles de gasto público y aún encima está mal. Es lo peor. Sí, no, dos apuntes solamente. Uno, por supuesto, estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho José. Yo creo que, evidentemente, sabéis que hay muchísimas personas que se están comprando un sistema de monitorización continua, de monitorización flash de glucosa, que no tienen diabetes y son deportistas de élites o personas que hacen cualquier tipo de ejercicio o que hacen transgresiones dietéticas y quieren ver pues cómo un plato de paella o 2 platos de paella le influyen en su glucosa, ¿no? Y yo creo, sinceramente, y estoy convencido que al menos una vez en la vida todo el mundo tendría que ponerse un sistema de monitorización de glucosa para ver cómo influye el ejercicio, cómo influyen las comidas y si está con medicación, cómo influye la medicación. Entonces, es un apunte que quería hacer. Y otro, ya se ha dicho, el tema de la formación e información de los profesionales sanitarios, sobre todo de los que trabajamos en la atención primaria, pero también muchos de medicina interna y tal, que no son endocrinólogos puramente y que también necesitan formación. Hemos tenido mucho miedo, estamos acostumbrando a manejar a las personas con diabetes por cambios en la hemoglobina glicosilada cada 4 meses, que generalmente hacemos cada 6 meses porque tenemos que ver los lípidos también, el colesterol y demás, y cambiamos lo que dice José, cada 6 meses si es que cambiamos, porque hay mucha inercia clínica en los médicos en que y también en el personal de enfermería, en que no cambiemos las cosas. Solemos echarle la culpa al paciente en el sentido de que no ha hecho bien la dieta o que no ha hecho bien el ejercicio y a lo mejor nadie le ha explicado lo que es la alimentación saludable a una persona con diabetes ni nadie le ha explicado cómo tiene que realizar el ejercicio, ¿no? Porque con darle un papel 1.500 calorías y camina 1 hora diaria, eso desde luego es como echarlo de la consulta sin hacer nada. Pero entonces hemos tenido mucho miedo porque nos pasábamos en los perfiles de glucosa como mucho y en la hemoglobina glicosilada para hacer cambios en los tratamientos y teníamos miedo a interpretar los informes que nos proporcionan estos sistemas de monitorización flash o continua de glucosa. Y cuando uno ve los informes que nos dan, ven que en 5 minutos las conclusiones que podemos sacar y las decisiones acertadas que podemos obtener y las pautas de tratamiento que podemos acordar con el paciente, piense en la alimentación, en el ejercicio o en su tratamiento si está con insulina o con antidiabéticos orales,
de verdad es que la gente se queda sorprendida. Dice, pero esto es así de fácil, esto es así de sencillo. Si es que me lo dan hecho, si es que encima los informes me dicen, mire, tiene un patrón de hipoglucemia o tiene un patrón de hiperglucemia aquí antes de cenar. Tome usted medidas, repase lo que pase ahí. Entonces yo creo que es fundamental formación y difundir la información. Pues muy interesante y como siempre al final siempre terminamos en el mismo punto, que es la importancia de la formación y formación continuada tanto del profesional sanitario como del paciente. Ya, bueno, por ir terminando, no sé si tenemos alguna pregunta por aquí que leer, pero no sé si antes queréis añadir algo más o aportar alguna cosa más sobre el tema. No, yo creo que hemos dicho mucho y si hay alguna pregunta, pues estaremos seguro que encantados Sí. de responderlas. Bueno, una pregunta es, ¿para cuándo sistemas de monitorización para tipo 2 con insulina basal? Bueno, Bueno, no sé. Nosotros, o sea, desde Fede ya llevamos unos cuantos meses ya peleando por esto también, porque al final es lo que hablábamos. Al final no solo es una herramienta para el paciente, que es buenísimo. Lo que pasa es que para nosotros es más importante que el profesional, desde el principio, sepa qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa. Porque no, la enfermedad eh, funciona diferente en cada uno y la motivación que tiene cada uno para mejorar su enfermedad también es diferente, pero nuestra parte más importante es que lo que llevamos diciendo desde el principio, no solo basal. Nosotros lo que queremos es que el médico tenga un montón de datos nuestros, que sepa exactamente qué es lo que nos pasa cada día para que él pueda tomar las mejores opciones para nosotros. La mejor medicación, oye, pues tú lo que necesitas es más ejercicio físico, lo que tú necesitas es modificar tu dieta, pero que él tenga unos datos que no sean, como decía Javier, sí, vale, tengo datos, pero no sé exactamente si son reales o no. Con la monitorización, ahí no hay trampa ni cartón, ¿eh? O sea, no se puede volver a uno otra vez allí a la consulta a engañar al médico poniendo los valores que uno se pinchaba en el dedo y se inventaba porque no quería que el médico le echara la bronca. Con el sistema de monitorización, eso se ha acabado. La monitorización es 24 horas, de día, de noche, da igual que estés enfermo, da igual que tal. El sistema está funcionando todo el rato y cuando el médico a los 6 meses vayas por allí, o a los 4 meses, que es lo ideal, al principio, vaya por allí, pues va a tener todas las datos. Por eso pedimos que desde el primer minuto, y no todo el mundo va a tener que llevarlo toda la vida, porque al final todo el mundo habla y la gente cree que la gente está encantadísima de llevar un dispositivo en el brazo. Yo te digo yo una cosa, es que si hubiese posibilidad de que nadie lo llevara, todo el mundo estaría sin llevarlo. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que es necesario. Bueno, pues hay gente que es necesario una temporada para que su médico vea cómo funciona bien y después de esa temporada su médico decidirá, que es lo que decimos siempre, el, el, el arma principal que tenemos los pacientes es que nuestro médico esté bien formado y que tenga posibilidad de variar nuestra medicación y nuestras pautas cuando él quiera. No que haya que pensar en que otra persona va a firmar un papel dentro de 2 semanas o de 3 semanas y que le va a decir si sí o si no. No, no, nuestro médico va a saber perfectamente si necesitamos un sensor, si necesitamos una bomba, insulina, pastillas, lo que sea. Entonces, eso es lo que queremos. Y desde el minuto cero, ¿eh? O sea, mm, ya no solo con tipo 2 con basal, con tipo 2 mal controlada, porque hay gente que tiene suerte, su médico lo coge a tiempo, con una serie de cambios en su vida y su pauta va bien, pues esa persona ni lo necesita y su médico no se la va a pautar, porque el médico tampoco va a pautar cosas que su paciente no necesite, pero el otro sí que lo necesita y desde el minuto cero. Y eso es lo que peleamos de Fede. Todos los tratamientos individualizados, da igual que tengas tipo 1 tipo 2 y desde el primer minuto, pues cuando lo necesitas y cuando no, pues no lo necesitas. Muy brevemente, yo no sé cuándo van a estar disponibles para personas con diabetes tipo 2 solo con tratamiento con insulina basal. Yo creo que deberían de estar disponibles porque los estudios que se han hecho en personas que solamente están con insulina basal y
han dado resultados muy buenos en lo que hemos dicho, en mejora del control glucémico, en disminución de complicaciones agudas y de ingresos hospitalarios, en mejora de la calidad de vida, de la satisfacción personal. Pero es que incluso ya no solamente personas con diabetes tipo 2 en tratamiento con insulina basal, todos aquellos que tienen antidiabéticos orales que puedan producir hipoglucemias, también deberían de tener un sensor. Y yo lo que hago con algunos pacientes, aunque no esté financiado porque no le entra, le digo que si pueden pagarlo durante un tiempo, porque a diferencia de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, pues evidentemente sabemos que es mucho más estable y lo que intentamos es buscar patrones de esa glucemia, ¿no? Y a lo mejor con poner un sensor durante un mes o durante 2 meses, vamos a ver un patrón que se repite, que se repite. Hace poco publiqué un caso de un paciente que estaba alto siempre antes de la comida del mediodía porque la insulina que tenía no le cubría, basal no le cubría 24 horas y tuvimos que realizar cambios. ¿Vale? Yo detecté eso, yo por eso los perfiles no lo detectaba, ¿no? Y sin embargo al poner un sensor pues se detectó que tenía una hiperglucemia antes de la comida porque esa insulina no le cubría 24 horas. ¿Ese paciente necesita el sensor para toda la vida? Pues posiblemente no, si no está con terapia intensiva, con insulina rápida y lenta, pero a mí me ayudó para eso y hay gente a lo mejor que hace un esfuerzo, aunque no esté financiado, pues lo pueden comprar, se le pregunta, porque muchas veces damos por supuesto muchas cosas que luego no ocurren, ¿no? Porque con el coste, ¿usted puede pagar esto durante un mes, 2 meses para que sepamos bien qué es lo que pasa? Y muchos dicen que sí. Entonces yo creo que hay que instaurar, por supuesto, en todas las personas con diabetes tipo 2 con cualquier modalidad de insulina, pero incluso si están con fármacos que bajan la glucosa y que te producen hipoglucemias, también deberían. Ujú. Pues muchas gracias. Hay una pregunta que nos da tiempo también a leer. Preguntan si el sensor es necesario ponerlo en el brazo o se puede medir de la misma manera colocándolo en alguna otra zona. Eso es para Javier. Bueno, a ver, hay que seguir las instrucciones de uso, ¿no? Esto es como la insulina. Si la insulina te dice que tiene que estar en la nevera y que luego la saca y que tal, hay que seguir, ¿no? Los fabricantes te dan unas normas, son distintos, cada marca tiene su librito de instrucciones, hay que hacerlo y hay que seguir eso. Evidentemente hay personas que a lo mejor en el brazo pues, puede ser que no lo toleren bien, que no lo lleven bien, que les sea tal, algunos los ponen en el muslo. Yo creo que hay que seguir las instrucciones y sobre todo porque cualquier decisión luego en cuanto a si las cosas van mal y uno quiere hacer como reclamar o bueno, no le sienta bien un producto por lo que sea, pues sobre todo hay que decir que se siguieron las instrucciones de uso, ¿no? Esto es como un televisor, como un ordenador y es así, ¿no? Y, por ejemplo, pues los sensores, si vas a hacer una resonancia magnética, pues hay que quitarlo. Pues, bueno, pues es que eso hay que hacerlo, ¿no? Si no te lo quitas, pues luego atente a las consecuencias. Entonces, yo sé que hay gente que no los pone en los sitios que te indican en el manual de instrucciones y no pasa nada y las lecturas son fiables y tal, pero son casos excepcionales. Generalmente hay que ponerlo donde dice que hay que ponerlo. Va a depender también de la marca y del sistema, ¿no? Hay dispositivos que son implantables, otros que son de quita y pon, unos duran más tiempo, otros duran menos. Hay que seguir las instrucciones, todo lo que se puede. Por la fiabilidad, para que sea más fiable y verdaderamente refleje lo que está pasando en esa persona. Muy bien, pues acaba de entrar una pregunta más, si da tiempo a responderla rápidamente y ya damos por finalizado el webinar. La pregunta es, em, bueno, no sé si tú, Javier, si la puedes ver, la Sí, puedes... sí. Bueno, una persona dice que tiene un sensor puesto y que cuando hace deporte a veces la alarma, le da la alarma de 65 cuando lo tiene configurado para 100 lo máximo. Y pregunta si hay relojes para poder ver lecturas. No sé si se refiere a relojes independientes del sensor o a relojes que están conectados con el sensor. ¿De acuerdo? Los relojes, los smartwatch que iban a, que había uno que iban a sacar un glucowatch que iba a determinar directamente la glucosa a través de infrarrojos y daba la lectura.
eso está desarrollado, pero digamos no hay mucha fiabilidad. Lo que se llama el MAR, que es la fiabilidad de un sensor, no está conseguido y no se llevó para adelante. Y luego lo que sí hay son relojes que conectan con la aplicación del teléfono móvil de ese determinado sensor, pero son aplicaciones piratas y que no son recomendables. Hay que hacer lo que dice la aplicación, que es la oficial del sensor, ¿de acuerdo? Y luego, pues bueno, sí que hay software de todo, pues hay copias, hay software que son piratas, hay aplicaciones que más o menos pueden funcionar aproximadamente, pero no siempre es lo mismo y yo creo que hay que hacer lo que dice evidentemente la aplicación que está conectada o el lector de ese sensor determinado. Muy bien, pues muchas gracias por toda la información. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto. Os recordamos que vais a poder ver el webinar también en diferido en las redes sociales de Fede, que lo vamos a subir próximamente. Y, y nada, muchas gracias. Nada, muchísimas gracias y ha sido un placer colaborar nuevamente con Fede. Un saludo para todos. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, Javier y Celia. Saludos.